Bueno, a lo largo de mi vida he tenido muchas dudas. Quizás yo más que otros, pero quizás algunos también podáis entenderme un poco. Tenía preguntas que me tocaban muy profundo. Preguntas como, ¿y si todo esto no es real? ¿Cómo puedo saber si el cristianismo es verdadero, ¿no? O ¿qué tal si he elegido la religión equivocado? Incluso a veces, ¿será que Dios de verdad existe? Y otras veces mis dudas eran más personales, eran más cercanos al corazón. ¿De verdad Dios me ama? ¿Y estoy realmente perdonado? ¿Puedo confiar de verdad lo que dice la Biblia? ¿Estoy verdaderamente salvo o simplemente me estoy engañando a mí mismo? Y luego también hay dudas diarias que me pasan. Y creo que nadie se escapa de esas preguntas. ¿Proveerá Dios realmente en todo lo que necesito? ¿Estará Él conmigo incluso cuando sufra? ¿Y puedo confiarle en mi futuro de verdad? Bueno, la duda viene de muchas formas. Y a veces llega como una tormenta, ¿no? En medio de una crisis, en el silencio, o cuando estás acostado en la noche y llegan esos pensamientos, esas dudas y no puedes dormir. Y a veces no dudamos de si Dios existe, sino que es algo más profundo aún. ¿Es Dios realmente bueno? Y tal vez tú también te has hecho estas preguntas. Quizás en este momento lo estás haciendo también. Y bueno, la buena noticia es que no estás solo. Y por eso vamos a empezar una nueva serie. Voy a hacer una serie de 2 predicaciones que he llamado Cuando la fe y la duda se encuentran. Es una serie corta, pero creo que vamos a ver a 2 personajes bíblicos bastante impresionantes. Y si somos honestos, podemos vernos a nosotros reflejados en sus historias. Por lo menos yo sí. Porque la Biblia no se trata de gente perfecta, gente que nunca se equivoca, que nunca lucha o que nunca duda, pero se trata de personas reales y un Dios que se encuentra justo ahí, en medio de su caos, en medio de sus preguntas y en medio de sus dudas. Entonces, en estas 2 semanas de predicaciones vamos a hacernos una pregunta bastante sencilla, pero también muy profunda. Y esto es, ¿qué hacemos con nuestras dudas? ¿Está mal dudar? ¿Es peligroso? ¿O serás que si llevamos estas dudas a Jesús, Él puede usar incluso eso para hacernos crecer en la fe? Bueno, como el título ya dice, esta semana vamos a aprender de Tomás, que era uno de los 12 discípulos de Jesús. Y la próxima vez vamos a ver la vida de Santiago, el hermano de Jesús. Bueno, un poquito sobre quién era Tomás. En Juan 11:16 vemos que Tomás es un seguidor fiel y valiente de Jesús. Porque Jesús decía que iba a volver a Judea, un lugar donde antes intentaban matarlo. Y Tomás dice algo que es bastante sorprendente. Él dice, vayamos también nosotros para morir con él. Bueno, eso no lo dice en broma, no está exagerando. Tomás está hablando en serio. Está dispuesto a seguir a Jesús, aunque esto puede costarle la vida. Y Tomás no era alguien que creía cualquier cosa sin pensar. Era alguien que reflexionaba, que se tomaba las cosas en serio, pero aún así decidía ir con Jesús. Y en otro pasaje, en Juan 14:15, vemos que Tomás tampoco tenía miedo de hacer preguntas difíciles, porque ahí es donde Jesús les dice que Él va a ir y prepararles un lugar. Y Tomás le responde, Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Él ahí está diciendo algo que los demás no decían, pero quizás sí pensaban, pero no se atrevieron a preguntar. Y gracias a esta pregunta, Jesús dice una de sus frases más reconocidas, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Eso fue por la pregunta de Tomás. Bueno, Tomás fue alguien que se quedó cerca cuando las cosas se pusieron difíciles. Alguien que hizo preguntas sinceras cuando no entendía, no escondía sus dudas, no escondía sus miedos, los expresaba tal como eran. Y eso hace que su historia sea tan cercana, tan humana y tan parecida a nuestra historia, a lo que nosotros también vivimos hoy cuando intentamos seguir a Jesús. Y fuera de esto no sabemos mucho de Tomás, pero lo que sí sabemos es que siguió a Jesús durante muchos años, mientras que él caminaba sobre la tierra. Y en esas historias que tenemos, pues vemos que era leal, que era reflexivo y sobre todo sincero. Pero ahora vamos a avanzar un poco en el tiempo y estoy seguro que todos conocéis esta historia. Porque Jesús ya ha sido crucificado, ha muerto y lo han puesto en la tumba. Y después de 3 días, Jesús resucita de entre los muertos. Y ahí él se aparece a los otros discípulos. Pero Tomás no estaba ahí. Y no sabemos por qué Tomás no estaba con los demás discípulos. Tal vez necesitaba llorar solo, o todavía no estaba listo para estar con los demás. Pero cuando Tomás regresa y cuando escucha a los demás que habían visto a Jesús resucitado, él simplemente no puede creerlo. Y ahí es donde vamos a retomar la historia en Juan 20, 24 y 25. Dice lo siguiente: Tomás, el que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mis dedos en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Bueno, la reacción de Tomás puede sonar un poco terca, ¿no? Incluso un poco dura. Si no lo veo yo con mis propios ojos, nunca creeré. Y sí, Tomás pone aquí una condición muy clara de su fe. Él no cree el testimonio de los otros discípulos. Y eso nos muestra que su fe estaba bajo presión. Y en ese sentido, su actitud no es exactamente un modelo para nosotros, ¿no? No es el mejor ejemplo. Pero al mismo tiempo, tenemos que tener cuidado de no juzgar a Tomás demasiado rápido. Porque él no está rechazando a Jesús en este momento. No se está burlando, no se está oponiendo de la fe. Es alguien que está luchando. Alguien que está herido por el dolor que causó la cruz. Que todavía no puede dejar entrar la esperanza. Su necesidad de certeza nace del dolor y de una honestidad profunda, no de rebeldía. Tomás aquí no busca una ilusión que le consuele, él quiere verdad. Él ha vivido el duelo, la pérdida de su amigo, ¿no? de su Señor, y ahora busca algo firme, algo real y algo que resista. Y ese deseo en sí mismo no está mal. Solo se vuelve un problema cuando nos cierra a lo que Dios ya está mostrando. Y tal vez tú también te reconozcas en eso. Tú has oído quizás lo que otros creen, quizás aquí en la iglesia. Sabes quizás lo que se supone que deberías creer, pero no lo sientes real hasta que tú mismo lo experimentas o lo investigas. Y quizás también tú tienes preguntas a las que todavía no encuentras respuestas. Y eso no te hace un extraño, pero sí es importante lo que haces con estas preguntas. No te alejas a Dios con ellas, llévalos a Él, así tal como son. Y aquí es donde se pone más profundo, porque no toda duda es igual. Hay dudas que son sinceras, dudas que nacen del deseo de verdad, dudas que nos empujen a seguir buscando. Esa es la clave de duda que tenía Tomás.
Y ese tipo de duda puede llevarte a una fe más profunda. Pero también hay otro tipo de duda. Una que te paraliza. Dudas que se convierten en excusa para no decidir, para no arriesgarte, para protegerte del dolor o del cambio. La duda honesta aún deja espacio para confiar, pero la duda tóxica cierra por completo ese espacio. La duda tóxica te empuja a ignorar a Dios, a vivir como si Él no existiera, a seguir tu propio camino, como si dijeras, bueno, como yo no puedo saber si Dios exista, voy a vivir la vida como se me da la gana. Y esto no es una búsqueda sincera. Eso solo es una forma de evitar a Dios y a seguir a tus propios deseos. Así que no se trata de si dudas, sino que ¿qué haces con esas dudas? ¿La llevas a Cristo o lo mantienes a distancia? Porque la duda no es el enemigo de la fe, a menos que la separas de Jesús. Y entonces en este momento, Tomás está justo en medio de esta tensión, ¿no? Él quiere creer de verdad, pero necesita algo real, algo tangible. Y entonces, 8 días después, Jesús se aparece de nuevo. Y eso lo leemos en Juan 20, 26 y 27. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métale en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Bueno, la reacción de Jesús no tiene nada de fría ni de dura. Él no pone sus ojos en blanco y dice, de verdad, Tomás, ¿por qué has dudado? Qué tonto eres. No, Jesús se acerca a Tomás en medio de su lucha y comienza con una palabra de paz. Y luego invita a acercarse, a poner sus manos en sus heridas y a ver por sí mismo. Y cuando le dice, no seas incrédulo, sino hombre de fe, no es un reproche seco, sino un llamado lleno de amor. Porque Jesús reconoce la duda de Tomás, pero no lo deja ahí. Lo lleva un paso más allá y lo guía hacia la fe. Y eso es muy importante, porque Jesús tolera la duda de Tomás, pero no lo confirma como destino final. Le muestra gracia, pero también lo llama a confiar. Y esto no es una contradicción, esto es gracia en movimiento. Aquí tenemos a un Salvador, a el Salvador, que se acerca a nosotros en medio de la incertidumbre, pero que no nos deja atrapados en ella. Nos toma de la mano y nos lleva hacia la fe y hacia la confesión. Y esto sigue siendo verdad hoy en día, porque Jesús no se avergüenza a los que dudan, no los deja fuera, no los rechaza, sino que los invita, como si dijera, acércate, haz tus preguntas, mírame de cerca. Y esto es una muy buena noticia. Porque Él no pide una fe perfecta, pero lo que Él pide es que vengamos a Él tal como estamos. Y Él promete que se dejará encontrar. Y es cierto que hoy en 2025 no podemos tocar sus manos ni oír su voz audible, pero Él sigue acercándose. Nos habla a medio de las Escrituras, ¿no? En la oración, cuando hacemos los sacramentos, ¿no? La Santa Cena, y también cuando estamos aquí reuniéndonos. El mismo Dios que fue a buscar a Tomás también viene a buscarnos a nosotros
cuando nosotros lo buscamos a Él. Así que, ¿qué haces con tus dudas? Pues no las escondes y no finjas que no existen, pero llévalas a Jesús. Y bueno, ahí entonces sucede algo muy bonito. Después de tanto espera y después de tanta lucha interior, Tomás ve a Jesús. Y en este momento su duda se transforma en adoración. Y eso lo leemos en Juan 20, 28 y 29. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Por qué me has visto, has creído?, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y aún sin embargo creen. Bueno, Jesús aquí otra vez no le habla con dureza a Tomás y no lo rechaza por su lucha. Y lo encuentra justo donde él está. Le muestra sus heridas, ¿no? Y lo invita a creer y a dar este paso de fe. Pero si escuchamos bien, también hay en las palabras de Dios o de Jesús una invitación de otro tipo de fe. Cuando Él dice, dichosos los que no han visto, pero sin embargo creen, no lo dice solo a Tomás, pero también lo está diciendo a todas las generaciones que vienen después. Nos lo está diciendo a nosotros. Esas palabras no son un regaño, sino que marcan una dirección. Jesús nos muestra que la fe sin pruebas visibles no es una fe menor, al contrario, es una fe que Él bendice. Él habla con ánimo y ternura sobre los que creerán por el testimonio de los apóstoles, por las Escrituras y por la obra del Espíritu Santo. Como si dijera, tú también eres bienvenido, tú también eres amado, tú perteneces plenamente. Una fe que no se basa en lo que ven nuestros ojos, sino en confiar en quién es Jesús, no es una fe débil o incompleto. Es verdadera, es poderosa y está lleno de bendición. Pero bueno, ahí pienso también, seamos honestos. Creer sin ver es difícil. ¿Y qué pasa si tú quieres creer, pero no sabes bien cómo? Pues la fe nunca fue tener todas las respuestas. En la Biblia, la fe es sobre todo confianza. Confiar en la persona de Jesús. No es esperar hasta que todo esté claro, hasta que tienes las respuestas de todas las preguntas existenciales. Es elegir confiar, aún en medio de estas preguntas. Vivir con fe significa que Jesús es quien dice quién es, aunque no lo has visto con tus propios ojos, aunque no puedes explicarlo todo. Entonces, ¿qué puedes hacer con tus dudas? ¿Y qué puedo hacer con mi fe cuando es débil? Pues la fe crece cuando se mueve. Esto es lo que yo he aprendido durante estos años. Y esto es lo que yo hago con mis dudas, cuando no tengo las respuestas, cuando hay una lucha interna. Pues primero es orar, incluso cuando no siento nada. La oración no tiene que sonar perfecto, ni segura, pero ora con honestidad. Y aunque tus palabras salgan torpes y aunque tu corazón esté lleno de dudas, lo que importa no es la forma. Lo que importa es que te acerques. Porque cada pregunta sincera que tú traes ante Dios fortalece tu fe. Y también es leer la Biblia con una actitud abierta. No busques solo respuestas de tus preguntas, pero busca también un encuentro. Entonces lee, haz preguntas, anota tus pensamientos, tus dudas, tus esperanzas, tus oraciones. Así tu fe no se queda flotando en la mente, sino que se convierte en un diálogo con Dios. Y también muy importante es permanecer fiel a la comunidad de fe, ¿no? Sigue yendo a la iglesia, aunque no todo
aunque no tengas todo claro. Muchas veces cuando llegan estas dudas, queremos alejarnos y no acercarnos. Y ahí, cuando estamos alejados, es donde estas dudas se vuelven cada vez más peligrosas. Porque en la Santa Cena, en la predicación, en las canciones que cantamos, en la comunidad, son lugares donde Jesús quiere encontrarte. Porque Dios está presente. Y busca y aprende, ¿no? Escuchando enseñanzas que son claras y sinceras. Y haz tus preguntas en relaciones seguras, ¿no? Habla con otros que también están buscando a Dios. Habla con personas que tienen sabiduría, que tienen conocimiento, que ya han pasado por estos procesos de dudas. Porque la duda se vuelve más fuerte cuando estás solo, pero se debilita cuando estás en comunidad. Y también servir a otros. Justo cuando estás buscando servir puede profundizar tu fe. Porque la fe se vuelve más real cuando se expresa en actos de amor concretos. Y bueno, como ya he dicho, si dejas de orar porque no puedes quitarte esta duda, si cierras la Biblia porque no sabes qué hacer con el texto, si evitas la iglesia o te alejas de las conversaciones profundas, pues la fe se apaga poco a poco. Y esto yo lo he visto con mí mismo, lo he visto con mi familia, con mis amigos, y esto es el proceso que siempre pasa. No sé qué hacer con esta pregunta, entonces ya no hablo con Dios, ya no me acerco, ya no leo su palabra. Y cada vez más nos distanciamos hasta que se han vuelto desafortunadamente completamente ateo. La duda que se queda solo puede volverse incredulidad. Y ahí no solo pierdes el contacto con Dios, sino también la alegría y la paz y el amor que Él quiere darte. Pero si empiezas con esto, lo que acabo de mencionar, tal como estás, en el punto donde estás, te darás cuenta de que la fe no crece con el control, la fe crece con la entrega. Entonces, para concluir, la fe no se trata de tener todas las respuestas, pero se trata de buscar la verdad, incluso mientras aún tienes preguntas. Y la duda incluso puede servir a la fe, cuando nos empuja a pensar, a buscar, a orar y a luchar con Dios. Y hacer preguntas no es algo malo o que te ves tonto o lo que sea, no, es algo y es parte del crecimiento espiritual. Es parte de madurar en la fe. Y tener fe no significa que nunca dudes. Significa que llevas tus dudas a Dios y confías. Y que Él puede con ellas. Y en un mundo lleno de ruido, lleno de incertidumbre y pérdida de fe, pues imagínate un momento lo poderoso y bonito sería que si la iglesia fue el lugar más seguro para hacer preguntas difíciles. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos una comunidad que no rechaza la duda, sino que toma de la mano y camina junta a través de las preguntas? Entonces, ¿he recibido yo la respuesta a todas las preguntas difíciles que yo he hecho al principio? Pues no a todas, pero a muchas sí. Y no porque los resolví todo por mí mismo, o no porque yo soy tan perfecto, o mi fe fue perfecto, fue simplemente por la gracia de Dios. Porque Él se acercó a mí en medio de mi duda. Me guió a través de la Biblia, a través de personas sabias, a través de momentos de claridad silenciosa y de provisiones inesperadas. Y he luchado con grandes preguntas y a veces las respuestas tardaron, pero sí llegaron. Y no siempre de la forma que imaginé, pero sí de una manera que me mostró que Dios es fiel. Y yo creo que después de esta duda que tuvo Tomás, su fe solo
fue más y más fuerte. Y lo mismo pasó conmigo. Tuve que luchar muchas veces con estas dudas. Y me ha costado y ha sido difícil. Pero tras de este proceso, puedo decir honestamente que mi fe ahora está más fuerte y puedo disfrutar más de Dios, de quién es, y mi vida con Cristo que antes. Y no dejar, esas son cosas que no sé qué hacer con ellos, pues los dejo a un lado y sigo. Porque Dios es fiel y ha sido fiel conmigo, ha sido fiel con Tomás y también quiere ser fiel a ti. Entonces, oramos para concluir. Señor Jesús, gracias porque tú nos encuentras en medio de nuestra duda. Gracias que nos encuentras también como encontraste a Tomás. Gracias por tu paciencia, por tu cercanía y por tu paz. Y ayúdanos a llevarte nuestras preguntas y a no esconderlas, pero a confiar que tú las recibes con amor. Danos fe para confiar en ti, aunque no podemos verte aquí en persona, y esperanza para seguir caminando contigo, incluso cuando no todo esté claro. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.